vamos a recorrer el tema de los derechos sexuales y reproductivos, básicamente eh, como un paradigma para las prácticas en salud sexual y reproductiva. Y vamos a hacer un recorrido desde lo jurídico para que ustedes, bueno, puedan visualizar un poco la historia en relación a estos derechos y cómo esto también se tradujo en lineamientos, tanto de políticas como de acciones en distintos países y particularmente el caso de la Argentina en relación a leyes y protocolos y normas de actuación en relación al cumplimiento efectivo de estos derechos. Entonces, la idea de la clase de hoy es abordar algunas nociones básicas de derechos sexuales y derechos reproductivos, qué entendemos, qué son los derechos sexuales y reproductivos, el marco conceptual de los derechos sexuales y reproductivos, asociados también, por supuesto, a lo que es el derecho a la salud, y a partir de allí poder pensar el campo de la salud sexual y reproductiva en el marco de los derechos humanos. O sea, partimos de decir que nuestro punto de partida es concebir los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Y eso le otorga, digamos, un marco mucho más amplio, no solamente en relación a la obligación de darle cumplimiento, sino a la garantía de parte de los estados de justamente favorecer el pleno desarrollo de estos derechos en toda la población. Bueno, un poco la idea es, partimos de eh, cómo surge este paradigma de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, se parte de una primera cuestión que es la crítica a lo que serían las políticas poblacionales, es decir, la crítica a utilizar, digamos, estas políticas a favor de, eh, digamos, un aumento de la población o lo que sería lo contrario, ¿no? Sin tener en cuenta la autonomía de las personas a decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Esto también tiene un correlato que tiene que ver con las políticas de maternidad e infancia, que también resultaron insuficientes, porque bueno, solamente, si bien fueron muy importantes como una primera acción a nivel de los países, de atender específicamente las cuestiones y las políticas vinculadas a la maternidad e infancia, también resultó ser un paradigma insuficiente porque solamente tenía en cuenta ese momento particular que es cuando las mujeres eligen ser madres. Y bueno, no tenía en cuenta justamente el antes y el después y pensar también todo el ciclo vital, no solamente la situación coyuntural de la maternidad. Por supuesto que estas políticas equiparaban fuertemente la idea de mujer como madre y no como sujeto de derechos y en una concepción más amplia de la salud sexual y reproductiva. Bueno, por supuesto que esto también va acompañado, todo este proceso de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, por los reclamos y las conquistas y estos reconocimientos legales y políticos eh, tienen como objetivo justamente que las personas puedan, se dice, ser sus propias guías, es decir, tener autonomía en sus decisiones y poder decidir responsablemente acerca de su sexualidad. Por ejemplo, podemos mencionar el derecho de las mujeres a negarse a ser madres en contra de su voluntad. Esto es una decisión también que muchas veces no está contemplada en relación a las mujeres y con todo un paradigma también vinculado desde lo cultural a la realización de las mujeres como madres, ¿no? Como uno dice, como mandato o destino de las mujeres, de todas las mujeres. Y no nos ponemos a cuestionar esta posibilidad o no de decisión en relación a la maternidad. Por supuesto que el significado concreto de esto está sujeto a contextos de negociaciones y críticas. O sea, esto no se da de la misma manera en todos los contextos.
Como conclusión de esta primera parte introductoria, podemos decir que los derechos sexuales y reproductivos aluden a la libertad y la autodeterminación de las personas para decidir sobre su vida sexual y reproductiva, y no solamente poder decidir, sino también acceder a recursos para tomar decisiones en base a elecciones conscientes, responsables, y yo agregaría informadas, ¿sí? Donde aquí aparece fuertemente el rol de los equipos de salud. Los derechos sexuales y reproductivos entonces estarían aludiendo al derecho a adoptar decisiones relativas a la sexualidad y reproducción sin sufrir discriminaciones, coacciones ni violencia. O sea, esta capacidad de las personas de llevar adelante sus decisiones en relación a si tener o no tener hijos, etcétera, ya no vinculada a políticas o decisiones ajenas como pueden ser las políticas de población o aquello vinculado estrictamente a la maternidad, sino también en función de proyectos de vida y de autodeterminación basadas en la autodeterminación justamente de las personas. Como decíamos anteriormente, esta libertad y lo que atraviesa fuertemente en relación a estas decisiones tiene que ver con la posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos. Entonces aquí aparece esta idea de poder, ¿no? Esta idea de que los derechos sexuales y reproductivos implican tener poder y recursos, o sea, el poder para tomar decisiones informadas, para eso necesitamos información, y tener acceso, digamos, no solamente a la información, sino a distintos recursos para concretar las decisiones de modo seguro y efectivo. Por ejemplo, el conocimiento de los métodos anticonceptivos sería un ejemplo vinculado a este poder de decisión en base a recursos, no solamente conocerlos, sino poder tener acceso efectivo en los sectores de salud. Por lo tanto, decimos que el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos implican factores materiales y factores culturales. Cuando hablamos de factores materiales nos referimos a aquellos aspectos vinculados a, por ejemplo, una red de servicios amigables, de salud, accesibles, que estén equipados con los insumos necesarios y que también fomenten, digamos, la calidad de atención a través de un trato humanizado. También nos referimos a otros aspectos que hacen al bienestar y la salud de las personas, como tener una vivienda y un trabajo digno, y no solamente, que eso también va a estar contribuyendo y en lo que llamamos, digamos, determinantes sociales de la salud. Y los factores culturales, nos referimos a aquellos factores que no son materiales, ¿no? Básicamente, las relaciones sociales, aquellos basados en el respeto mutuo, el consentimiento y la responsabilidad compartida entre mujeres y varones sobre el comportamiento sexual, la crianza y la socialización de los hijos. Yo aquí sumaría también lo que sería como factores culturales, la relación, por ejemplo, entre el equipo de salud y las personas usuarias del sistema. Este abordaje de este paradigma de los derechos sexuales y reproductivos, entonces basados en la libertad y la autodeterminación de las personas, estarían poniendo en tensión al menos algunos abordajes en relación a la salud sexual. Por un lado, lo que tiene que ver con las políticas más asistencialistas, versus modelos sustentados en la promoción, en la prevención, en la educación y en la asistencia, en el abordaje del equipo de salud. Pensar la figura de los médicos exclusivamente, cuando decimos el modelo médico hegemónico, por ejemplo, versus equipos multidisciplinarios, ¿sí? Esta capacidad de poder interpretar y trabajar la salud de manera integral y la salud sexual y reproductiva específicamente, desde los aspectos no solamente biológicos, sino también psicológicos, sociales, requiere justamente de un abordaje multidisciplinario. La concepción biomédica, tal como lo estábamos mencionando, derivada de una visión biologicista únicamente de los procesos reproductivos, versus la versión, digamos, lo que sería una concepción integral de la salud, y poder justamente integrar aquellos aspectos que hacen al bienestar de las personas, como decíamos anteriormente, que son los aspectos sociales, los aspectos de gozar, digamos, de todas las necesidades básicas y, por supuesto, de aquellos aspectos que permiten a las personas tener el poder y la autonomía para tomar decisiones. Este concepto o esta concepción
de madre versus mujer, ¿sí? Cuando hablábamos de las políticas de maternidad e infancia, asociar únicamente ser mujer a la noción o ese momento de la maternidad, y el reconocimiento de también los adolescentes como una etapa particular, con necesidades y vulnerabilidades específicas, que también es preciso atender en relación a el abordaje de su salud sexual. ¿Cómo se traducen los derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué recorrido podemos mencionar en relación a las políticas en la Argentina? Bueno, teníamos en un primer momento, en lo que fue el año 1972, imperaba un modelo que tenía que ver con imponer ciertas restricciones a la planificación familiar, y por lo tanto estaban restringidos el acceso a los métodos anticonceptivos. En el año 1986, y esto coincide con luego previamente lo que fue la apertura democrática, se suprimen estas restricciones y acá aparecen ya los primeros programas de salud sexual y reproductiva, como algunas iniciativas provinciales comienzan a registrarse a fines de la década de los 80 y los 90. ¿Sí? Esto fue básicamente uno de los primeros programas, el programa de Chubut, con una iniciativa que data del año 1999, el programa de la Ciudad de Buenos Aires. Fueron los primeros programas gubernamentales, si se quiere, ministeriales, de abordaje de la salud sexual y reproductiva. Pero es en el año 2002 cuando se sanciona efectivamente la Ley Nacional 25.673, que es la ley nacional que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, cuya autoridad de aplicación es en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, y es a partir del año 2003 que comienza a implementarse el programa. Un programa que justamente vinculado a la historia de estas políticas que nosotros veníamos mencionando, dependía en una primera etapa de las políticas de maternidad e infancia. Y es allí donde se trabajaba la salud sexual y reproductiva, en ese momento en que las mujeres asistían a tener sus partos y poder darle alguna anticoncepción post-evento obstétrico. Es a partir del año 2005, 2006 prácticamente, que se desvinculan, el programa adquiere autonomía, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, como un programa que es independiente del programa materno-infantil, y comienza de esta manera también a abrirse una nueva agenda en relación a la salud sexual, ya no vinculada solamente a este momento coyuntural, como decíamos anteriormente, de la maternidad, sino a situaciones vinculadas a la sexualidad desde que uno nace hasta que uno muere. Uno goza, digamos, de poder ejercer, digamos, estos derechos. Entonces, de esta manera, la agenda en relación a salud sexual y reproductiva comenzó a ampliarse a otras situaciones como el acceso a métodos anticonceptivos, la prevención para lo que es la prevención de embarazos no planificados, tomar la población adolescente como un destinatario específico también de las políticas de salud sexual, poder incorporar los colectivos de la diversidad con sus particularidades también específicas y necesidades concretas en esta agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, de esta primera parte podemos decir que este paradigma de los derechos sexuales y reproductivos significó, por un lado, promover políticas integrales exigibles bajo un marco de derechos, ¿sí? Estos derechos que estábamos mencionando anteriormente, que son los que adoptan los estados a partir de la incorporación y en la Constitución Nacional, la creación de leyes, concretamente. Ahora vamos a ver cómo se da, digamos, esta cuestión más jurídica de los rangos constitucionales. Estas políticas son integrales, basadas en derechos, en este marco legal y normativo, sistemáticas y no discrecionales. Y por otro lado, este paradigma de los derechos sexuales y reproductivos enfatiza el rol protagónico de las personas en sus procesos reproductivos en relación a la toma de decisiones.
Bueno, un poco el término de derechos reproductivos comienza a esbozarse en la que fue la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos de Teherán de 1968. Allí se habla por primera vez del derecho humano a determinar libremente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos. Luego, en el año 1984, a partir de, en el Encuentro Internacional de Salud de la Mujer, se hizo público por primera vez este concepto de derechos reproductivos, y es recién en el Cairo, en 1994, en la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, llamada El Cairo, realizada en el Cairo, se adopta el término de derechos reproductivos. También hablamos de los derechos sexuales, diferenciándolos de los derechos reproductivos. Por eso hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos derechos comenzaron a ser debatidos en lo que fue la pandemia de VIH-Sida en la década del 80. No se introdujo en lo que fue el documento del Cairo del 94, pero sí se retoma en lo que fue la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing del año 1995. Bueno, como conclusión, podemos decir que estos derechos sexuales y reproductivos revisten tres componentes muy importantes. Por un lado, promover la capacidad de decidir autónomamente sobre la sexualidad y la reproducción de las personas, el derecho a tener relaciones sexuales gratificantes, sin coerción, sin temor a infecciones o embarazos no deseados, y la posibilidad de regular la fecundidad y a no tener embarazos forzosos, el derecho a un parto seguro y sin riesgos, y el derecho a dar a luz y criar niños saludables. Estas serían las dimensiones sobre las que se trabajan luego estos derechos sexuales y reproductivos. ¿Y a qué aluden estos derechos sexuales y reproductivos? Podemos hacer un listado de estos derechos. Básicamente, aquí tenemos mencionados el derecho a decidir el número e intervalo de hijos, el derecho a la autonomía reproductiva, a acceder a un servicio de salud, el derecho a la intimidad, el derecho de toda mujer a decidir libremente y sin interferencias arbitrarias sobre sus funciones reproductivas, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Cuando hablamos de no discriminación, es justamente poder ejercer este derecho digamos, a la no discriminación por distintas esferas, como por ejemplo género, pobreza, raza, etcétera, o condición social. Los derechos sexuales y reproductivos también tienen que ver con el derecho a la vida, por lo tanto a no morir por causas evitables relacionadas con el parto y el embarazo. Acá hablamos, cuando hablamos de mortalidad materna, que hablamos siempre de la muerte evitable, la mortalidad materna, por lo tanto es el indicador más claro, decimos, en políticas públicas vinculados a las desigualdades sociales. El derecho a la salud se vincula aquí en este tema específico el derecho a la salud reproductiva, como establece la Ley Nacional de Salud Sexual, de gozar el nivel más alto posible de bienestar en relación a la salud sexual y reproductiva, y de tener acceso, digamos, a los distintos recursos y tecnologías justamente en relación a la temática, el derecho a la libertad, la seguridad y la integridad personales, el derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto tiene que ver con lo que más adelante se ha trabajado también en el marco de la Ley Nacional de Violencia contra las Mujeres, y que se ha conceptualizado en lo que es para los servicios de salud la violencia obstétrica, por ejemplo. El derecho a estar libre de violencia basada en el sexo y el género, y el derecho a vivir libre de explotación sexual. El derecho al empleo y a la seguridad social también están vinculados a esta posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, en relación a la protección legal de la maternidad en materia laboral, a no ser despedida por causa de embarazo. El derecho a la información adecuada y oportuna tiene que ver básicamente con el derecho a ser informada sobre derechos, responsabilidades, los beneficios y riesgos de los métodos anticonceptivos, por ejemplo, y sus implicancias de un embarazo en cada caso. El derecho a disfrutar del progreso científico tiene que ver con esta posibilidad de poder acceder a las últimas tecnologías disponibles en el área de reproducción humana. Bueno,
Los derechos reproductivos, entonces, se basan en el derecho básico de las personas a decidir libre y responsablemente reproducirse o no, esta primera decisión que hablábamos al inicio de la clase, decidir el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos, disponer de la información de las condiciones habilitantes elementales, de alcanzar el nivel más elevado de salud reproductiva posible y de adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. Bueno, estos derechos, por supuesto, van a estar asociados, entonces, en términos de las políticas públicas y los programas diseñados para su cumplimiento efectivo, a determinadas prestaciones que se brindan en los servicios de salud. ¿Cuáles son estas prestaciones básicas? En principio, por ejemplo, tenemos los métodos anticonceptivos, ¿sí? El acceso efectivo a los métodos anticonceptivos. Hoy el Programa Nacional de Salud Sexual posee lo que nosotros llamamos una canasta básica de insumos anticonceptivos, de acceso gratuito en todos los sectores de salud del país, y no solamente tiene que ver con, digamos, este acceso tiene que ver con el acceso a información, a asesoramiento, educación y suministro en el marco del programa de salud sexual. Poder contar también con prestaciones vinculadas al embarazo y al parto, servicios especializados, asistencia prenatal, parto seguro, atención obstétrica, puerperal y neonatal esencial, y la lactancia materna, todo lo que tiene que ver con educación y prestación de servicios vinculados al embarazo y al parto, la prevención del aborto inseguro, ¿sí? Hay toda una línea de trabajo en torno a lo que tiene que ver con la atención de mujeres en situación de aborto, la atención post-aborto, el acceso al aborto no punible, la realización de los abortos no punibles y el tratamiento de las consecuencias de los abortos de riesgo. Para esto también existen protocolos, como son los protocolos de atención post-aborto. También cuestiones vinculadas a servicios para el tratamiento de la infertilidad masculina y femenina, prevención, lo que tiene que ver con la prevención y el tratamiento, enfermedades infecciosas del aparato reproductor y de transmisión sexual, todo lo que tiene que ver con la prevención de dichas enfermedades a través de la información y, por supuesto, el tratamiento. Toda la línea de trabajo en lo que es educación, que, bueno, muchas veces los vinculamos a lo que es la educación sexual integral, educación vinculada a lo que es el ejercicio de la sexualidad, a la salud sexual y reproductiva, y la eliminación de prácticas perjudiciales, como por ejemplo la violencia sexual. Bueno, para trabajar un poco el encuadre normativo en relación a los derechos sexuales y reproductivos, nos basamos en tres componentes. Uno es la equidad, o tres lentes desde el cual mirar estos derechos. La equidad, el derecho a la igualdad y no discriminación. En segundo lugar, el derecho a la salud. Y en tercer lugar, el principio de autonomía. ¿A qué nos referimos con este enfoque de equidad y derecho a la igualdad y no discriminación? Bueno, este enfoque pone énfasis en la realidad social en la que están insertos, digamos, los sujetos, atiende específicamente el rol de las mujeres y los grupos desventajados o en situación de desventaja. Decimos que desconfía de las costumbres y los argumentos naturalistas porque justamente cuestiona como construcción y herramienta social, es decir, que tiene una visión no naturalista, digamos, de la cultura, sino que se basa en la realidad social de las distintas poblaciones y de los sujetos que la integran. Este encuadre normativo lo encontramos básicamente en el sistema jurídico argentino, en el artículo 16, artículo 5, inciso 22 y 23, en los tratados de derechos humanos y en otras normas de no discriminación, adolescentes embarazadas, ley de cupos y en distintas sentencias judiciales. El segundo aspecto desde el cual trabajar los derechos sexuales y reproductivos es pararnos en el derecho a la salud. Tiene que ver con el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental y social. Esta es una definición, digamos, que adoptamos también de la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de las distintas esferas de la salud y por lo tanto del derecho a la salud, que tiene que ver no solamente con la salud física, sino también con la salud mental y social.
¿Qué implica este derecho a la salud? Bueno, gozar justamente de libertades y derechos, de oportunidades iguales y suficientes para alcanzar un nivel de salud que permita vivir dignamente, de factores socioeconómicos para llevar una vida sana y el acceso a servicios de salud en el marco, digamos, de el ejercicio efectivo, para el cumplimiento efectivo de estos derechos. En relación al encuadre normativo, el reconocimiento del derecho a la salud se encuentra en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos que están incorporados a la Constitución Nacional, en leyes nacionales y provinciales sobre distintos aspectos y prestaciones, en regulaciones administrativas sobre leyes y otras cuestiones, en las sentencias y prácticas interpretativas de los tribunales locales y los organismos internacionales, y en el diseño institucional, político, social y jurídico. Acá lo que podemos ver es una pirámide en relación a poder cómo se conciben los marcos regulatorios de salud sexual y reproductiva. Y en general, ¿no? Lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos, donde tenemos como, digamos, la norma de todas las normas en la cúspide, que sería la Constitución Nacional, luego las leyes nacionales y provinciales, luego tenemos los decretos, y por último, las reglamentaciones, guías y resoluciones que emanan, digamos, de estos decretos, leyes que se derivan justamente de lo establecido a partir de la Constitución Nacional. Lo importante es poder ver estos distintos instrumentos legales de una manera dinámica. Entonces vemos cómo las leyes, los decretos y las resoluciones interactúan entre sí para poder, digamos, trabajar en el efectivo cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, en tercer lugar hablábamos de la noción de autonomía y responsabilidad. ¿Qué supone trabajar desde esta concepción de autonomía y responsabilidad? Supone tener en cuenta el punto de vista, los valores, las experiencias y las decisiones de las personas que tienen que tomar estas decisiones. Por lo tanto, los derechos sexuales y reproductivos suponen desmantelar aquellas barreras que desplazan el poder de cada persona a otorgar significado y posibilidades a sus cuerpos y vida reproductiva y sexual. Bueno, en relación a responsabilidades y la obligación del Estado frente a los derechos reproductivos, ¿cuál es el rol de los Estados frente al cumplimiento de estos derechos? En primer lugar, hablamos de 3 niveles de obligación. Uno, vinculado a respetar el derecho. El segundo, a protegerlo. Y en tercer lugar, a cumplirlo. La obligación de respetar significa que el Estado, primero que nada, debe reconocer la existencia de estos derechos y no debe privar arbitrariamente a las personas de cualquiera de ellos, en razón de usos y costumbres o creencias religiosas. O sea, lo que tiene que primar siempre es el derecho por sobre otras cuestiones o creencias, por ejemplo, costumbres o cuestiones religiosas. Tampoco debe dificultar el acceso de las personas al disfrute de estos derechos. O sea, no se debe interponer ninguna cuestión que inhiba de alguna manera el ejercicio efectivo de estos derechos. Tenemos distintos ejemplos, ¿cómo lo podemos ver esto en los servicios de salud? Bueno, por ejemplo, la negativa a acceder a algún método anticonceptivo o a una ligadura tubaria, ¿sí? Las mujeres tienen derecho a elegir el tipo de método adecuado, digamos, a sus circunstancias y desde un lugar de decisión autónoma, y por lo tanto tenemos la obligación como equipo de salud de respetar ese derecho, de protegerlo también, significa que se deben promulgar y aplicar leyes y por lo tanto los equipos de salud también tenemos que trabajar en darle cumplimiento efectivo a estas leyes para que las mujeres puedan ejercer sus derechos reproductivos, incluyendo aquellas leyes que sirvan para evitar que se vulneren los derechos reproductivos de personas marginadas o vulnerabilizadas. La obligación de garantizar o cumplir tiene que ver con esta obligación de los estados de adoptar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de toda índole que sean necesarias para la plena realización de los derechos reproductivos. Bueno, hasta acá llegamos con esta clase
que tuvo que ver justamente con dar todo este marco legal y normativo de los derechos sexuales y reproductivos, de su cumplimiento efectivo y de cómo se materializan en términos de leyes, programas y el rol de los equipos de salud que tiene que garantizar, digamos, este cumplimiento.